Padre del Señor, amados hermanos, estamos aquí nuevamente en esta mañana. Más una vez, gracias por Dios, estamos aquí en este día domingo 3 del mes de mayo. Estamos aquí para poder comenzar más otra lección y esperemos en este tiempo poder aprender más otro tema que con certeza irá a ser de bendición para nuestra vida. Hoy estamos aquí para poder aprender la palabra de Dios. Anterior domingo estuvimos aprendiendo la palabra de Dios sobre el tema, la intersección del evangelista por almas. Entonces estamos aquí para poder aprender más otra lección. Espero que ustedes nos sigan siempre a través de los canales de plataformas de Facebook, a través de nuestras páginas de redes sociales y a través del canal de YouTube también pueden nos seguir para poder en este tiempo de cuarentena poder estar aprendiendo la palabra de Dios. Mismo que no podamos estar todos juntos, unidos, más podemos estar unidos a través de este medio, de esta tecnología que nos hace de mucha bendición para nuestra vida. ¿Ven? Entonces en esta mañana quede en su casa y tome apuntes si es posible sobre esta nueva lección que estaremos pasando en este tiempo. El tema que estaremos hablando, amados hermanos, es la cobertura pastoral del evangelista. Hoy estaremos hablando sobre este tema, sobre la cobertura pastoral, un tema importante en la cual debemos nosotros cada día entender y comprender sobre este tema que vamos a ver. Mas tenemos lectura bíblica diaria también en esta clase. Y lectura bíblica podemos leer en Hechos 28, los pastores cuidan de la iglesia. Martes, el pastor vela por el rebaño de Dios. Miércoles, 2 Corintios 5, 18, Él nos dio el ministerio de reconciliación. Jueves, Santiago 5, 14, los pastores interceden por nuestras dolencias. Viernes, Hechos 6, 4, el pastor ministra la palabra al pueblo. Y el sábado, 2 Corintios 4:1, recibimos del Señor este ministerio. ¿Ven? Como texto áureo, en esta lección vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 13, 7. Si usted tiene ahí en su casa la Biblia cerca, abra conmigo y vamos a leer juntos. ¿Ven? Texto áureo, Hechos 13, 7, dice así la palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Entonces, este es el texto áureo. Y una verdad práctica dice así. El evangelista debe ministrar bajo la cobertura del ministerio pastoral. Amén. Entonces, amados hermanos, el objetivo de esta lección es podernos hacer entender la importancia que es la cobertura que debe tener un evangelista. Entonces en este tiempo estaremos aprendiendo en esta lección. Continúe con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amados, vamos a seguir para adelante. Vamos a entrar a lo que es ya la lectura bíblica que está en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7 al versículo 17. Estaremos leyendo este texto, si usted puede leer, lea con nosotros en el nombre de Jesús. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar de cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote y son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él y fuera del campamento llevando su vituperio.
porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, por esto no os sea provechoso. Amén. Entonces, amados, estuvimos leyendo este texto de Hebreos de 13, 17 al 17, y le estamos mostrando algo interesante aquí, sobre a importância de poder dar, como se diz, sacrifício para Deus, alabanza para Deus. E também sobre fazer o bem e não olvidarnos sempre de obedecer a nossos pastores e estar sujeito a eles, porque eles são os que velam por nossas almas. Amém? Então, a introdução de esta manhã sobre a cobertura pastoral del evangelista va a nos decir que esta lección está dividida la lección en tópicos principales. Primer tópico, el ministerio corporativo de la iglesia. Y el segundo tópico es la relación entre el evangelista y su pastor. Entonces estaremos viendo estos dos puntos, estos dos tópicos, y entre ellos estaremos dando análisis conforme a la guía y estaremos aprendiendo algo importante. Amén. Vamos al primer tópico, que es el ministerio corporativo de la iglesia. El ministerio corporativo de la iglesia, primer punto, se habla sobre un tema importante que es el trabajo en unidad. Entonces, la cobertura pastoral del evangelista debe tener este ministerio corporativo de la iglesia, que es el trabajo en unidad. En el Nuevo Testamento encontramos pasajes claves que nos ofrecen una descripción detallada del propósito y dinámica ministerial del cuerpo de Cristo. Uno de estos pasajes bíblicos que contiene importantes verdades ministeriales aparece en la epístola del apóstol Pablo. Y aparece ahí, este pasaje debe convertirse en un estilo de vida para todo el cuerpo de Cristo, el cumplimiento de la gran comisión por medio de un ministerio corporativo en la iglesia, la clave, una visitación gloriosa a Dios a vuestra generación. Amén. Entonces, cuando hablamos de una dinámica ministerial, estamos hablando que debemos siempre buscar la forma de vivir en armonía. La iglesia debe convertirse en un estilo de vida como en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos que estar unidos, trabajando en unidad. Ese es el propósito del ministerio corporativo de la iglesia, la unidad dentro de la iglesia para que pueda haber una visitación gloriosa de parte de Dios a nuestra generación. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que Dios quiere que la iglesia sea una iglesia unida para que así pueda experimentar la visitación gloriosa de parte de Dios. Entonces eso es importante en el primer tópico, que podamos aprender sobre lo que es el ministerio corporativo. Entonces, el ministerio corporativo, el primer punto está hablando sobre el trabajo en unidad. Eso es algo importante que debemos entender dentro de la iglesia y dentro de nuestra vida ministerial. Segundo tópico, analizando el libro de Efesios capítulo 4, 1 al 16, perdón. La siguiente ilustración nos ayuda a comprender las verdades bíblicas que encontramos en dicho pasaje con relación al ministerio corporativo de la Iglesia de Cristo. En este tiempo, amados hermanos, vamos a ver sobre la relación del ministerio corporativo de la Iglesia de Cristo. El ministerio en el cuerpo de Cristo tiene su origen en el llamado de Dios. Amén. El ministerio del cuerpo de Cristo debe funcionar en unidad fraternal, doctrinal. Y el ministerio en el cuerpo de Cristo es unificado, es decir, no hay diferentes misiones, sino una sola, la gran comisión. Amén.
Entonces vemos en estos tres primeros puntos que nos habla que debe haber una relación ministerial, una relación con el ministerio, y esa relación es que nosotros podamos, dentro del ministerio, estar unidos bajo el cuerpo de Cristo, y que su origen tiene como el amor de Dios. Entonces el ministerio es el cuerpo de Cristo, y que debe funcionar de una forma fraternal y doctrinal. El otro punto es el ministerio del cuerpo, aunque es unificado en su misión, está compuesto por diversas actividades de servicio. En el ministerio del cuerpo de Cristo, cada creyente redimido tiene una gracia especial de Dios para cumplir su actividad de servicio. El ministerio del cuerpo de Cristo tiene como meta la renovación a la imagen de Jesús en el reino de Dios. Y el ministerio del cuerpo de Cristo debe estar en un proceso constante de edificación y crecimiento. Cuando hablamos de estos puntos, estamos hablando que el ministerio debe a cada día se preocupar con la edificación, debe se preocupar con el crecimiento, tanto para las vidas de las personas, para las almas, para aquel que quiera aprender la palabra. Entonces el cuerpo de Cristo que está unido debe estar en un proceso y constante preocupación de edificarse, de ver edificarse y edificar también la iglesia y las personas para que así haya un crecimiento dentro de la palabra de Dios. Amén. Entonces es importante que podamos entender esta relación del ministerio. Y cuando tenemos esta relación podemos ver las importancias que debe haber dentro de la iglesia como es la edificación y el crecimiento. Amén. Vamos adelante. Dentro de esta gráfica vamos a poder observar que la cobertura pastoral evangelística es muy importante, ya que debemos obedecer, como decía la palabra, obedecer a vuestros pastores. Dios, hermano, nos da la salvación por gracia. Amén. Dios nos da la salvación por gracia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y tenemos una sola misión. Y la iglesia está constituida a través de misioneros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, adoradores, intercesores, predicadores, consejeros, colaboradores, diáconos, discipuladores y líderes. En esta gráfica podemos ver que por su gracia Dios nos llamó, mas Cristo es la cabeza y nosotros la iglesia constituida por siervos, independientemente sea el cargo, profeta, evangelista, diácono, obrero, colaborador, diácono. Dios nos llama para poder cumplir la misión, que es poder predicar su palabra y que es poder edificar la iglesia y poder enseñar y poder crecer también. Entonces, esta gráfica nos muestra cómo que funciona la obediencia bajo alguien que es la cabeza que es Cristo. Amén. Entonces, es importante entender que Dios nos llamó a una misión y esa misión debemos cumplirla porque Dios nos dio la salvación y nos dio este llamado por gracia. No merecíamos, mas nos dio por su amor y por su gracia. Amén. En la siguiente página vamos a ver cómo es que se edifica el cuerpo de Cristo. Dice el punto 3, por lo tanto, no deben existir ministerios individualistas en el cuerpo de Cristo, ya que todos formamos parte de un ministerio unificado y corporativo. Cuando hablamos de este tema, estamos hablando de un tema sobre algo que es bien discutido, algo que siempre estamos observando en muchas iglesias, algo que siempre estamos mirando acontecer y suceder en muchas veces dentro de nuestras iglesias. Cuando no entendemos que nosotros debemos buscar ministerios que no sean individualistas,
que buscan simplemente interés personal, mas no buscan el interés de poder edificar el cuerpo de Cristo, ya que muchas veces buscamos hacer las cosas o buscan hacer las cosas conforme a su manera. Este ministerio individualista no debe existir. La palabra de Dios nos enseña a través de la guía dentro de nuestras iglesias, porque es algo que Dios no acepta. Como hablábamos anteriormente, Dios quiere que haya un trabajo de unidad. Mas cuando no hay un trabajo de unidad, hay dificultad. Cuando no hay esa unidad necesaria, la iglesia no es edificada. La iglesia no es enseñada debido a estos ministerios individualistas en el cuerpo de Cristo. Todos los siervos, todos nosotros formamos parte de este ministerio que es unificado, que es corporativo. Y la meta no es desarrollar mi ministerio, sino nuestro ministerio. Amén. Nuestra meta, amado, no es que queremos crecer, queremos hacer crecer la obra de Dios. El ministerio, siempre debemos querer y desear hacer crecer el ministerio en la cual Dios nos otorga, el cual Dios nos concede. Entonces el ministerio evangelístico no es un ministerio independiente, eso debemos entender. El ministerio evangelístico no es un ministerio independiente. El evangelizar, el de predicar su palabra, no es algo que es independiente, mas es algo que debe ser en unidad, debe ser algo que debe ser trabajado en unidad. Y también corporativo, unificado, para que pueda haber esa bendición y pueda haber esa sujeción que habla aquí. Como dice aquí la palabra de Dios, Dios ha levantado estos tiempos para la edificación del cuerpo de Cristo y la extensión del reino de Dios. Toda competencia o rivalidad ministerial del cuerpo de Cristo es antibíblica y es carnal. Amados hermanos, hoy yo en lo personal, en muchos lugares ya he visto y he visto acontecer esto que estamos viendo aquí en nuestra guía, de buscar gente que busca su beneficio personal, busca mostrar que su ministerio es de Él y que Él es el único que sabe todo, es el único que es diferente y es una competencia de rivalidad ministerial. Y esto es algo terrible que estamos viendo dentro del cuerpo de Cristo, porque estamos viendo rivalidad entre ministerios. ¿Quién es mejor? ¿Cuál es mejor? Es algo que es preocupante. Porque estamos viendo un tema que es constantemente debatido dentro de la iglesia, en la cual muchas veces, a veces por culpa de nuestra propio pensar, cometemos errores y que a veces puede costar caro para el ministerio. Y muchos están buscando competencia ministerial. Y esto que es una competencia cuando alguien quiere crecer y no los otros, eso es algo que Dios no acepta. Es algo que Dios aborrece. Por eso, amados hermanos, esto es importante entender, que lo que Dios quiere es la unidad, el trabajo unificado, corporativo, para que la iglesia pueda tener su bendición y para que la iglesia pueda ser edificada, así como Dios quiere que pueda ser edificada. Este trabajo, este deseo de tener algo independiente, este deseo de querer ganar, de querer hacer competencia, es algo que es antibíblico, es algo carnal y que Dios no acepta. Si esta enseñanza está nos hablando que es algo que es carnal, debemos preocuparnos
de ver de qué manera estamos nosotros actuando, de qué manera mi ministerio está actuando. Cuando usted empieza a ver algo que no está correcto, usted ya percibe que es carnal y que es antibíblico. Amén. Entonces, amados, Dios quiere edificar el cuerpo de Cristo, mas primeramente necesitamos trabajar en unidad y trabajar también unificados para que Dios pueda se agradar con nuestro ministerio. Amén. En lo caso contrario, si no, esta forma de actuar de competencia es antibíblico y carnal. Segundo tópico que vamos a hablar en esta mañana es sobre la relación del evangelista y su pastor. ¿Cuántas veces hemos podido escuchar decir cuál es la relación que tiene que tener el evangelista y su pastor? Primer punto, trabajando bajo cobertura espiritual. En algunas ocasiones un cristiano es dotado en su actividad ministerial con la doble función de ser pastor y evangelista. Sin embargo, por lo general en el cuerpo de Cristo se manifiestan como dos ministerios diferentes. Lamentablemente, en la actualidad se observan algunos casos de rivalidad de evangelistas y pastores, la cual afecta la unidad del cuerpo de Cristo para el cumplimiento de la gran comisión. Esto es algo que vemos en este tiempo. Muchos nos quieren esa cobertura ministerial y en la cual muchas veces vemos lamentablemente acontecer rivalidad entre evangelista y pastor. El evangelista no quiere ser sujeto con su pastor, no quiere obedecer, no quiere ser sujetado, no quiere obedecer a sus órdenes, no quiere escuchar a su consejo, no quiere respetar la palabra de su pastor. Y esta rivalidad, estos malentendidos afectan al cuerpo de Cristo. Amén. Porque Dios quiere que haya unidad. Y más que todo, obediencia y sujeción. Y la Biblia nos muestra el ejemplo de evangelista Felipe, quien desarrolló su ministerio bajo la cobertura espiritual de sus líderes. Y este principio se confirma en la Sagrada Escritura. Dios bendice a todo aquel creyente que sigue y sirve a Cristo bajo la cobertura de su pastor. Amén. Todo aquel que tiene una cobertura pastoral de su pastor, Dios bendice a todo aquel creyente. Dios bendice a ese evangelista si él está siendo obediente y está teniendo esa cobertura que la palabra de Dios nos enseña. Y Hebreos 13, 17 también nos dice eso. Vamos a leer en este tiempo. La palabra de Dios, amados, ella no falla. A veces nosotros podemos entender errado, pero la palabra de Dios, ella nunca falla. Y el capítulo 13 de este libro de Hebreos 7 dice así, para usted poder saber. Yo voy a leer este texto, los otros textos usted puede leer en su casa con más tranquilidad. Amén. Dice la palabra: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Amén. ¿Cuál es el deber de los creyentes? ¿Cuál es el deber de un siervo? El poder escuchar, el poder ser ejemplo y el poder tener reverencia a aquello que nosotros Dios nos da. Si queremos ser bendecidos, entonces debemos, como dice aquí la palabra, dar un buen ejemplo de obediencia y de sujeción. Y más que todo, de cobertura pastoral. Amén. Entonces, es importante entender esto para que así podamos ser bendecidos si queremos seguir a Cristo y así poder
ser sujetos a nuestro pastor. Como dice aquí, la palabra nuevamente repite, acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. Amén. El segundo punto que habla sobre el segundo tópico, manteniendo la armonía dentro del ministerio. El reino de Dios necesita la armonía ministerial del evangelismo y el pastorado, con el propósito de extender la proclamación del Evangelio de Cristo a las almas perdidas. Esta relación estrecha debe funcionar en base a las siguientes actitudes. Amén. Quiere decir, amados hermanos, que esta relación que debe haber entre el ministerio del evangelismo y el pastorado son las siguientes actitudes que debe tener. La primera es la unción. Dios, por su gracia, ha dado una dotación de su poder especial a cada creyente. Amén. Dios ha dado una unción especial para cada ministro, para cada siervo, para cada creyente. Y esa unción, tanto el pastor como el evangelista deben reconocer que son instrumentos ungidos en el reino de Dios. Quien da la unción es Dios. Y debemos reconocer que quien nos da eso es solamente Dios. Quien nos da esa unción para ministrar su palabra es Dios. Amén. Eso el evangelista y el pastor deben reconocer. Segundo, a oración. La oración, Dios nos encomienda que usemos el vínculo de la oración para que edificarnos mutuamente los unos a los otros dentro del ministerio del cuerpo de Cristo. La oración es algo, hermano, que debemos usarlo. Debemos siempre estar en oración constante, como nos enseña la palabra, para que así haya un vínculo con nuestro Dios. La aprobación. Dios espera que el pastor apruebe, respete y equipe al evangelista, respaldándolo en su importante labor de ganar almas para Cristo. ¿Cuál es el trabajo del evangelista? El trabajo de un evangelista, anteriormente hablábamos, era de ganar almas, el deseo de ganar almas para la obra del Señor. Entonces, el pastor es el que da la aprobación para que este evangelista pueda ser respaldado por su pastor y pueda ganar almas para Cristo. Existen algunas actitudes carnales que todo pastor debe crucificar en su ministerio. Hay pastores que para poder mandar a predicar, ganar almas para Cristo, un evangelista, cometen algunas actitudes carnales y que esto debe crucificar en su ministerio. Usted que es pastor, tome atención. Creerse superior al evangelista. El pastor no debe creer que es superior. Amén. Porque quien es superior es Dios. Mas él tiene un trabajo específico a hacer y el evangelista tiene otro trabajo a hacer. Entonces, lo que estamos enseñando aquí es que el pastor no debe creerse superior al evangelista. Otra cosa, cuestionar el llamado del evangelista. Algunos pastores cuestionan, algunos pastores hablan sobre ese evangelista diciendo que no tiene llamado. Ese llamado que Dios da al evangelista, debemos tener cuidado de nosotros poder decir que no tiene ese llamado específico. Otra actitud es descuidar el equipamiento al evangelista. Muchos pastores cometen el error de, en vez de dar cobertura, de en vez de dar apoyo a su evangelista, de en vez de poder dar esa protección, muchos dan esa desprotección, hasta mismo desequipando, quitando el equipamiento que el evangelista necesita para poder ganar almas para Cristo. Otro punto es criticar el estilo de administración del evangelista. En este tiempo usted conoce, amado hermano, amada iglesia que usted está por ahí, conoce usted que es bien conocido, grandes evangelistas tienen la forma de ministrar, como Gigi Ávila, como
Jimmy Swaggart, que predicaba en grandes conferencias, en grandes cantidades de personas, multitud de personas, su forma de ministrar muy diferente a de un pastor. Pastor puede ser más enseñador, mas el evangelista es su mensaje más avivado, ¿no? Con más poder. Tiene que estar preparado para qué? Para que Dios pueda actuar, Dios pueda usar ese evangelista. Y cuando él predique la palabra, millones y multitud de personas puedan ganar, ser salvas en ese lugar. Entonces muchos critican su estilo del evangelismo. No debemos criticar. Al contrario, el pastor debe orar, debe siempre, de vez en cuando aconsejar, mas nunca murmurar y criticar como muchos hacen sobre los evangelistas de la forma en que ellos ministran la palabra de Dios. Otra actitud que el pastor no debe tomar es cerrar las puertas al desarrollo ministerial del evangelista. Muchos evangelistas tienen deseo de ganar almas, de capturar almas, ¿entendió? Pero muchos pastores no dan esa puerta abierta. Muchos pastores no dan esa puerta abierta para que ese evangelista pueda ser un ganador de almas. Y eso acontece en muchos lugares, no solamente aquí en Bolivia, mas también en Brasil. Entonces, debemos tener cuidado nosotros, pastores, siervos de Dios, de no cometer esas actitudes carnales. La otra actitud es la sujeción. Dios espera que el evangelista ame a su pastor con toda sujeción, reconociendo su importancia, la labor de apacentar el rebaño de Dios. Cuando hablamos de sujeción, estamos hablando que Dios espera que el evangelista tenga que amar a su pastor. Todo evangelista que tiene un pastor que da su cobertura para él, debe amar a su pastor y honrar y respetar. Porque esa es una orden de parte de Dios, como está en Hebreos capítulo 13, versículo 7, que no debemos deshonrar a nuestros pastores. Otro, algunas actitudes carnales que todo el evangelista debe crucificar en su ministerio. Ya hemos visto algunas actitudes que debe tomar el pastor para no cometer errores. Ahora vamos a ver algunas actitudes que el evangelista debe crucificar para su ministerio. El primero, creerse superior al pastor, igual que el pastor, ¿no? Hay evangelistas que se creen superior. Mi pastor no sabe nada, no sabe ganar almas, no sabe de nada, no quiere darme apoyo, yo voy a hacer lo que quiera, yo voy a hacer a mi manera, mi ministerio va a ser mejor que él. Entonces esa manera de mostrarse superior a su pastor no es lo correcto. El otro es acusar al pastor de poseer un ministerio carente de unción y señales. Hay evangelistas que muchas veces apuntan a su pastor diciendo, ese mi pastor no tiene unción, ese mi pastor no tiene señales de poder. Y hablan de esa manera. El evangelista debe tener cuidado y temor para con Dios, para no deshonrar y acusar a su pastor. Otro punto importante, hermano. Si usted es obrero y está escuchando este video, si es evangelista, obrero, no cometa esta actitud. El otro es murmurar del pastor por su forma de liderar el rebaño. Esto es algo que vemos siempre. Y es algo que a veces incomoda escuchar. Escuchar muchas veces personas que murmuran de su pastor. Siervos de Dios que murmuran de su pastor por su forma de liderar. Ah, que el pastor no sabe hacer, ah, que el pastor no hace esto, ah, que el pastor lo otro, ah, que el pastor, todo el pastor. Entonces muchas veces murmuramos de una forma en la cual a veces estamos equivocados. Debemos aprender de esta lección, de no tomar esta forma, de no actuar de esta forma, para no cometer errores dentro del cuerpo de Cristo y dentro del ministerio.
tomar decisiones independientes o contrarias al consejo pastoral. Cuando el pastor da un consejo para el evangelista y el evangelista no va a escuchar y va a tomar otras decisiones, eso significa desobediencia. Dentro del ministerio de un evangelista debe haber una obediencia total. Si el pastor dijo hoy no, el evangelista tiene que respetar, porque eso es lo que Dios manda hacer. No colaborar activamente en la congregación local. Esto es algo que escuchamos también hablar muchas veces sobre evangelistas que van a Brasil a predicar, salen todo el tiempo, viajan todo el tiempo y no colaboran activamente en la congregación local en donde él recibe la cobertura. No toma Santa Cena, no va a culto de enseñanza. Es algo que es preocupante cuando un evangelista no apoya activamente en la congregación. Cuando su pastor dice, usted va a predicar tal día, él dice, no, ya tengo agenda marcada. O usted va a estar en Santa Cena y él dice, no, tengo otra fecha marcada. Ese ahí es algo que debe ser preocupante, porque él no está obedeciendo la palabra de Dios y también a su pastor de la manera de poder cooperar, colaborar activamente dentro de la congregación. Amén. Entonces, esas son las actitudes que un evangelista no debe tomar. Como también anteriormente hemos leído sobre las actitudes que el pastor no debe cometer. Y como conclusión, amados hermanos, la unidad entre el pastor y el evangelista provocará el desarrollo corporativo del ministerio de la iglesia con un doble resultado: la edificación del cuerpo de Cristo y la extensión del reino de Dios. Y sin dudas, el evangelista debe ministrar bajo la cobertura del ministerio pastoral. Amados hermanos, la enseñanza de esta mañana nos dice que esa unidad debe haber entre el pastor y el evangelista. Cuando hay esa unidad, la iglesia es doblemente bendecida y los resultados son dobles. Cuando hay esa unidad y la iglesia recibe la edificación y la extensión del reino de Dios. Cuando hay esta forma de trabajo corporativo y unificado, la obra de Dios crece. La obra de Dios nos enseña aquí a través de esta palabra, nos enseña que va a haber resultados favorables para la expansión del reino de Dios. Y el evangelista debe siempre estar sujeto a su pastor y bajo la cobertura pastoral. Amén. Entonces, amados, en estos días la importancia de trabajar en equipo es importante, mas siempre hay que estar orando para que haya unidad dentro de las iglesias, para que haya unidad dentro de los obreros, para que haya unidad dentro de cada siervo y así pueda haber resultados favorables y pueda haber también la extensión del reino de Dios en cada ministerio. Eso es lo que Dios quiere a través de su palabra. Amén. En este cuadro, ya finalizando, vamos a mostrar sobre cómo debe ser esta funcionalidad de la cobertura pastoral. Primeramente, amados, Dios es la cabeza, ¿no? Usted puede ver ahí en el cuadro, Dios es la cabeza. Dios es que da unción para el evangelista. Dios es la cabeza nuevamente y Dios que da unción para el pastor. El pastor es que da aprobación para el evangelista. Esta aprobación, el pastor da aprobación a través de la oración. El pastor siempre está orando por el evangelista y el evangelista siempre tiene que orar por su pastor para que Dios bendiga uno con otro, para que Dios provea sus necesidades. Y la sujeción, ¿no?
¿Quién tiene que estar sujeto? ¿El pastor hacia el evangelista o el evangelista hacia su pastor? En este cuadro muestra el evangelista sujeto bajo sujeción. Quien da aprobación al pastor para que el evangelista pueda cumplir esa misión, cumplir ese trabajo, mas siempre nunca olvidando que la cabeza es Dios. Quien está encima del pastor y está encima del evangelista es Dios. Y ellos simplemente son instrumentos con unción para poder hacer crecer la obra del Señor. Amén. Entonces, a través de este gráfico, este cuadro que nos da la guía, podamos entender, amados, qué es lo que Dios quiere en la vida de nuestro ministerio y en la vida de cada evangelista y cada pastor. Que los pastores a cada día podamos tomar actitudes que sean conforme a la voluntad de Dios, no carnales, mas conforme a la voluntad de Dios. A veces fallamos, somos fallos a veces en algunas áreas, mas debemos pedir a Dios que nos ayude a poder hacer las cosas conforme a su palabra. Y estas lecciones son para eso, para nos enseñar, para aprender y para que todos podamos ser edificados. Amén. Usted, hermano, que está ahí detrás de esta cámara, que esta lección sea de bendición, que te haya sido de grande alimento en este tiempo y que el nombre de Dios venga a ser glorificado a través de tu vida. Y si usted tiene un llamado específico, recuerde esto, que cuando usted llega allá, esto de aquí le va a servir para su vida. Amén. Entonces, amados, agradecer a todos los hermanos en este tiempo que han estado con nosotros, en esta mañana, en este domingo, más una lección, la número 5 hemos pasado. Dios mediante estaremos el próximo domingo aquí nuevamente a través de estos medios, si Dios permite. Si no, yo creo ya estaremos pronto aquí en nuestras iglesias haciendo culto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continúe orando, tenga un domingo bendecido, aproveche estar en casa con su familia aprendiendo la palabra del Señor. Amén. Gracias por su atención en esta mañana y que Dios sea bendiciendo a todos ustedes, todo aquel que usted vaya a ver este video, que Dios te bendiga y Dios te venga a capacitar y que Dios te venga a dar esa unción para que usted pueda ser un instrumento en la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Gracias por su atención y Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Vamos a orar y agradecer. Padre querido, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta lección. Gracias, Padre Santo, por todo aquello que tú nos has enseñado, que debemos sujetarnos, debemos obedecer y debemos cumplir tu palabra. Señor, ayuda a cada obrero, cada siervo, ayuda a cada creyente, Señor, a amar a sus pastores. Ayuda a ellos, Señor, y que este día sea de bendición. Prospéranos, provee nuestras necesidades, y si hay alguien enfermo, cúralo a través de este medio, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Amén.